Muy buenas noches, amados hermanos. Damos la bienvenida a cada uno a esta nueva sesión donde concluiremos la lección que traíamos de la semana pasada, como vemos en pantalla, el nuevo nacimiento, referente a la obra del Espíritu Santo que es nuestro curso. En última instancia, en la lección anterior estuvimos viendo el principio de la agencia respecto al nuevo nacimiento. Veíamos cómo la palabra de Dios habla de que es la que nos da el nuevo nacimiento o nacemos a través de ella, pero también se nos dice que nacemos a través de la fe, pero también se nos dice que nacemos a través del amor, pero también se nos dice que nacemos a través de la obediencia. ¿Significa que nacemos tantas veces o que se contradicen todos estos pasajes? No, sino que está el principio que ya hemos mencionado de la agencia, es decir, Dios nos da el nuevo nacimiento, pero ¿cómo lo hace? A través de su palabra, de la fe que produce esta palabra, del amor que produce esta palabra, de la obediencia que produce esta palabra. Cuando el hombre cree en la palabra y tiene ese amor por Dios, que es el primero de los mandamientos, y por tanto, al amar a Dios, guarda sus mandamientos, los obedece, definitivamente que se puede hablar de alguien que ha nacido de nuevo, va a tener otra mentalidad, va a ser una criatura nueva, que ya no va a practicar sus propias obras, sino las obras que estaban preparadas, dice Pablo en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, veíamos la semana pasada que este pasaje de Juan capítulo 3, que era el que veníamos analizando y para el cual utilizamos esta gráfica, nos habla de el nuevo nacimiento como una de las obras del Espíritu Santo, pero que otra vez, cuando vamos al contenido, cuando vamos a los pasajes y sumamos todo lo que estos pasajes enseñan, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo no hace esto de manera directa o milagrosa, no se levanta alguien del agua por un poder sobrenatural, no tiene nada mágico o sobrenatural el agua donde ingresa, sino que es un proceso 100% espiritual logrado a través de la palabra de Dios, de lo que produce la palabra de Dios en el hombre, y así llega a ser un hijo de Dios o a nacer de nuevo. ¿Por qué es importante repasar esto? Voy a reubicarme aquí. ¿Listo? ¿Por qué es importante repasar esto? Por el bosquejo que planteábamos al inicio de nuestra lección para entender cuáles son los puntos de vista que se defienden dentro y fuera de la iglesia y que nosotros debemos conocerlos para poder compararlos con lo que dice la Biblia y de esa manera desmentir las cosas cuando sean engañosas o ayudar a entender cuando las personas estén confundidas. El nuevo nacimiento, bueno, ¿de qué tipo de proceso se habla? ¿Un proceso milagroso o no milagroso? Si hablamos de un proceso milagroso, tenemos que preguntarnos, ¿era un proceso que era para todos los tiempos, milagroso para todos los tiempos, o un proceso milagroso que solamente era para la era apostólica? Si era solamente para la era apostólica y era milagroso durante la era apostólica solo para los judíos, o era milagroso solo para la era apostólica, pero para todos los cristianos. Por ejemplo, cuando hablamos del nuevo nacimiento como algo milagroso y para todos los tiempos, pues definitivamente que van a surgir los grupos que van a identificar el bautismo, ese del que habla Juan capítulo 3, como el bautismo en el Espíritu Santo, aunque el texto de Juan 3 no está refiriéndose a lo que la Biblia llama el bautismo en el Espíritu Santo. Pero como ellos creen que sí, creen que es así, entonces hablarán de que cuando el Espíritu viene a la persona de esta manera sobrenatural, lo hace a través de una operación directa y que a través de esa operación directa o milagrosa, Él convence, convierte y santifica al hombre. Y si esto que ellos dicen es cierto, entonces pues seguramente el Espíritu Santo tendría que dar los dones espirituales de los cuales habla el apóstol Pablo en varias de sus cartas y que vemos ejercerlos allá también en el libro de Hechos. Bien, ahora, si esto era para el tiempo apostólico, preguntábamos, ¿era solo para los judíos o era para todos los cristianos? Cuando vemos todo lo que la Biblia enseña acerca del nuevo nacimiento, nos damos cuenta, primero, que era para todos los tiempos. Dos, que no estaba limitado solamente a los judíos, sino que era para todos los cristianos.
Así que todavía queda el decidir si, ya esos otros puntos están muy claros, decidir si esto era milagroso o no era milagroso, si era para todos los cristianos o no era para todos. El proceso completo de conversión, incluyendo el bautismo, es a lo que la Biblia llama como nuevo nacimiento. Pero algunas personas consideran que el nuevo nacimiento no es eso, sino el bautismo en el Espíritu Santo que les va a dar lo que la Biblia enseña. No es, voy a aclarar esta frase, a ver, vamos a expresarnos con mayor precisión. Toman la expresión bíblica, la morada del Espíritu Santo, para decir que eso se da en el bautismo a través de la operación directa que el Espíritu Santo tiene sobre el corazón del pecador. Eso. Porque prácticamente iba a decir que la Biblia enseña esa posición y no. ¿Era para los judíos solamente? Definitivamente que no. No era milagrosa, no era milagroso el nuevo nacimiento, no era para los judíos solamente. Entonces vamos a ver a qué se refiere. Se refiere a un proceso milagroso, directo, sobrenatural, por medio del cual el Espíritu Santo venía a vivir o viene a vivir a la vida del pecador a partir de su bautismo, o es el proceso completo de conversión que termina en el bautismo y a lo que la Biblia entonces llamaría el nuevo nacimiento. Recuerden que este era el gráfico que veíamos la semana pasada. La palabra de Dios, la fe, el amor y la obediencia son los medios a través de los cuales nacemos de Dios. ¿Son varios medios y varios nacimientos? No, es un solo nacimiento a través del proceso de creer en la palabra de Dios, la cual produce fe, la cual produce amor, la cual produce inevitablemente obediencia a Dios. Al uno creer, al uno amar a Dios y al uno obedecer a Dios por amarle y creer en Él, definitivamente que a eso se le va a llamar nacer de Dios. Bien, ahora, hay un pasaje que nos ayuda a ilustrar y que quizás no haya otro que nos ayude a ilustrar mejor esto, que es Juan capítulo 1, versículo 12. Este pasaje dice, mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en realidad, llegar a ser hijos de Dios requiere más que simplemente creer en su nombre. Voy a seleccionar aquí al hermano Irving. Discúlpenme unos segundos para que pueda darle acceso también a los hermanos cuando se le cae la conexión o alguno que se sume allí, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Vuelvo al texto, dice, más a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y decía, quiere decir que el nuevo nacimiento no solamente requiere creer, no solamente requiere fe. Los falsos maestros abortan el proceso del nuevo nacimiento al interrumpir el proceso completo del nuevo nacimiento que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque no permiten el concepto de obediencia. Es decir, que la persona no solamente crea, sino que también se arrepienta, también confiese a Jesús como Señor y también se sumerja en las aguas para el perdón de sus pecados. Entonces, al evitar eso que sucede, este nuevo nacimiento o nuevo espíritu no se puede dar, porque el nuevo nacimiento es causado por Dios. Dios engendra a esta persona a través de la obra del Espíritu Santo que se manifestó en donde, en los apóstoles, y luego de ya no estar los apóstoles, cómo sigue teniendo hoy o cómo sigue proporcionándonos esa información que debemos darle al hombre para que conozca a Dios, para que ame a Dios, para que obedezca a Dios. Bueno, sabemos que eso es a través de la escritura. No está el pecador esperando que del cielo baje una nube o baje una paloma blanca y de pronto de manera milagrosa él entienda la verdad. No. ¿Cómo le llega la verdad al pecador? Le llega a través de la palabra de Dios. Dicen los denominacionales, dicen los calvinistas, que cuando se va a predicar el evangelio a alguien, el Espíritu en ese momento toca a la persona, le pone fe allí para que la persona pueda oír y creer. Pero esto significaría que ir a predicarle el evangelio es totalmente innecesario, porque
Si el Espíritu hace eso, ¿por qué no lo hace directamente? Es decir, ¿por qué tengo yo que ir allá y explicarle a esta persona durante una hora el plan de salvación? Si el Espíritu que le toca para poner en él fe, si el Espíritu que pone en él amor, si el Espíritu que pone en él el deseo de conocer a Dios, también puede poner la información, como la colocó en los apóstoles, como la colocó en los profetas y cristianos del primer siglo. ¿Cuál sería la necesidad de que nosotros llegáramos a evangelizar si el Espíritu Santo estaría haciendo esa obra por nosotros? Por otro lado, si el Espíritu Santo hiciera esta labor por nosotros, entonces, ¿para qué llevaríamos Biblia? Tendríamos mejor que presentarnos a la casa de las personas a las que queremos, bueno, las personas que queremos que se conviertan a Dios y no leerles nada de la Biblia, simplemente llegar, hacemos una oración, pedimos que venga el Espíritu Santo sobre la vida de esa persona y una vez que el Espíritu Santo viene sobre la vida de la persona, ya ha nacido de nuevo. No le tendría que predicar el Evangelio. ¿Para qué? Dios no hace nada innecesario. Recuerde, ley de la parsimonia. No hace de más ni se queda corto. No hace de menos. Entonces, si la Biblia no puede lograr que la persona se convierta, ¿para qué llevar la Biblia? Si es el Espíritu el que hace que la persona se convierta, si es el Espíritu por una obra milagrosa el que hace que ellos crean, el que hace que ellos reciban a Jesús como Salvador, como dicen, y a partir de allí son salvos, ¿para qué llevo la Biblia y para qué les predico el Evangelio? No tendría sentido, pero la Biblia sí nos ordena, perdón, a llevar ese Evangelio, ese mensaje, incluso nos dice que no lo podemos cambiar ni alterar. Entonces, no coincide el hecho de que el nuevo nacimiento sea un proceso milagroso que no tiene nada que ver con la predicación de la palabra de Dios ni con la participación del hombre. Eso no es lo que enseña la Biblia. La verdad, la Biblia causa una fe obediente y amorosa que cambia a la persona. Ocurre entonces lo que conocemos como la conversión, o lo que el apóstol Pablo en Colosenses 1:13 le llamaría el traslado. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo cuando hemos oído la palabra y ella ha producido en nosotros fe obediente y amor por Dios. Todo este proceso está ilustrado en los gráficos anteriores y también fue profetizado en el Antiguo Testamento, que no tendríamos que entrar necesariamente a cada uno de esos pasajes. Ahora quiero que me acompañen en el tiempo que nos resta, quiero que me acompañen a leer otro pasaje bíblico que también nos ayuda en este tema del nuevo nacimiento y la obra del Espíritu Santo. Es Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Este texto dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo que realizamos con Juan capítulo 3, 3 al 5, y vamos a presentar un breve comentario prácticamente frase por frase, porque algunas frases que son autoevidentes o que no tienen términos clave, pues normalmente las leemos, mas no la analizamos con tanto detalle por tema de tiempo. Pero vamos a tratar de tomar las frases, todas las frases del texto, pero profundizar en aquellas que tienen términos clave y nos pueden ayudar a entender mucho mejor. Por ejemplo, la primera frase dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? No todos los seres humanos en el mundo, ya automáticamente, por un decreto de Dios así, sin participación del hombre. No, todos sois hijos de Dios mediante el nuevo nacimiento. Por eso dice por, y usa el término día en griego, que indica una agencia, un medio a través del cual. ¿Y cuál fue ese medio? Dice Pablo aquí en el texto de Gálatas 3:26, la fe. Aquí utiliza entonces el término griego, tes pisteos, literalmente a través o por medio de la fe. La presencia del artículo griego, que sería la primera expresión que ven allí, que se pronuncia tes, la presencia del artículo griego demuestra que Pablo tiene en mente no la convicción personal de uno en Cristo Jesús, sino el sistema de fe, las reglas, las nuevas reglas de Dios, la doctrina de Dios del Nuevo Testamento. Entonces, el sistema de fe, no
la convicción, yo creo que Dios existe. No, 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 sino la fe en el sentido que lo utiliza Hechos 6 cuando dice que los sacerdotes obedecían a la fe. Note, hay que tener fe para obedecer. Pero allá Lucas dice en Hechos 6:7 que cuando se predicaba, muchos sacerdotes judíos obedecían a la fe. Nota lo extraño, ¿no? Hay que tener fe para obedecer, pero ahí dice que obedecían a la fe. Bueno, porque son dos sentidos de la palabra fe que ya hemos explicado. La fe personal es una cosa y la fe como el sistema, la doctrina del Nuevo Testamento, pues es otra, que tienen que ver las dos, ¿no? Obviamente. Pero son dos aspectos de lo mismo. Citábamos Gálatas 1:23 cuando recuerden que los de Judea se asustaban de ver a Saulo porque decían, oye, este es el que antes asolaba a la iglesia y ahora predica, dice, la fe. Entonces, cuando también en un contexto dice que se predica la fe, no se refiere a la convicción personal, sino a el sistema o la doctrina del Nuevo Testamento. Luego dice que esto es por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados, ahí bautizado es, si nos vamos a Juan 3, los nacidos de nuevo, ¿no? El bautismo es un acto de fe y aspira a una buena conciencia delante de Dios, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Uno no puede tener una buena conciencia delante de Dios, y esto es importantísimo para aquellos que menosprecian el bautismo o dicen que no es esencial. Pedro dice que uno no puede tener una buena conciencia delante de Dios hasta que obedezca la voluntad de Dios en cuanto a la salvación. ¿Y qué menciona él en ese contexto de primera de Pedro 3:21 en cuanto a obedecer? Dice, bueno, en el caso de Noé era construir el arca y de esa manera, por obedecer, pudo salvar a su familia. Y en el caso nuestro dice, bueno, el bautismo que ahora nos salva. Entonces, ¿dónde está la salvación? ¿Dónde está el perdón? Está en el momento en que el hombre no solamente cree, no solamente se arrepiente, no solamente confiesa a Jesús como Señor, sino que termina el proceso. Y ese proceso termina en el nuevo nacimiento, o lo que Jesús llamó en Juan 3, el nacimiento del agua y del Espíritu. Sigue diciendo el pasaje, de Cristo estáis revestidos. Pablo aquí está argumentando que haber sido puestos en Cristo mediante el bautismo, porque no fue antes, fue a partir del bautismo y por medio del bautismo, que eso demostraba que ellos no llegaban a ser hijos de Dios porque los circuncidaban cuando nacían o porque los circuncidaban cuando llegaban los judaizantes a obligar a estos gentiles. Tampoco por guardar ningún otro mandamiento de la ley de Moisés, porque no había bautismo en la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo la persona llegaba a ser hijo de Dios? Cuando obedecía ese bautismo que te ponía en Cristo, en Cristo. Bien, avancemos un poco más y hablemos del concepto que hemos venido repitiendo de el nuevo espíritu para referirse a lo que obtienen las personas que pasan por el nuevo nacimiento, las personas que obedecen a Jesús en este sentido y nacen de nuevo. Vamos a ver, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, que uno de los problemas más predominantes que enfrentaron los profetas del Antiguo Testamento, ni se diga de los predicadores ahora, pero en especial ahorita hablemos de aquellos profetas, fue el de el frío ritualismo que se apoderó del pueblo de Dios en aquellas épocas. Si usted lee Isaías, lee Amós, lee Ageo y muchos, yo creo que prácticamente todos esos profetas va a notar esto. David reconocía la necesidad de que el hombre debía tener un nuevo espíritu dado por Dios. Allá podemos leerlo en el Salmo 51:10. Él habla de un nuevo espíritu, habla de un nuevo corazón. El Nuevo Testamento dice que iba a estar escrito en el corazón, según profetizó Jeremías, allá en Jeremías 31 al 34, y el autor de Hebreos lo recalca en Hebreos capítulo 8. Jeremías expone las diferencias que había entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y dice que a la persona que iba a pertenecer al Nuevo Testamento era la persona que iba a tener la ley de Dios en la mente y el corazón.
Con esto no quería decir que nosotros no íbamos a tener actos de adoración, que nosotros no íbamos a buscar un lugar donde adorar a Dios, independientemente de que hoy no hay un lugar en particular, porque podemos adorar en un río, podemos adorar bajo un árbol, podemos adorar en una casa, como podemos adorar en el edificio. No templo, ¿sí? No es templo. El templo somos nosotros. Templo judío fue el último templo de Dios y fue destruido y no se levantará nunca más, porque ahora el templo de Dios, no hecho por manos, es la iglesia. Entonces no le llame templo. Eso como un paréntesis allí, ¿verdad? Está pésimamente mal llamarle templo. Cuando dice que Juan y Pedro subían al templo, no era el templo de la iglesia. Si usted lee el contexto, es el templo judío, que no era de la iglesia, era del judaísmo. Pero iban allí todavía a orar y aprovechaban para predicar. Incluso alguien fue sanado porque ellos estaban allí. No porque la iglesia utilizara el templo para adorar. No dice que la iglesia estaba allí. Dice que Pedro y Juan subieron a orar allí. Bien, volvamos acá entonces. Ese ritualismo, y quizás tenga que ver el tema de que le llamemos templo al edificio, de que a veces nos cuidamos de no decir tal palabra, de no alterar, bueno, algunos no se cuidan de alterarse en el edificio, si no, pregúntele a Irving, no porque él se altere, sino que fue testigo de la gente que se alteraba, pero sí hay como una reverencia especial al lugar, al punto de que a veces los jóvenes haciendo sus preguntas, obvio, ellos están en formación, a veces hacen preguntas que, claro, ellos lo hacen con esa ingenuidad, pero es que también a veces vemos la práctica en los adultos de que, hermano, ¿y esto se puede hacer acá en la capilla o esto se puede hacer acá en el edificio? Y le digo que si algo es malo aquí en el edificio y es malo donde quiera. ¿Y por qué? Porque a donde quiera que usted vaya, está yendo una piedra viva del templo de Dios. Entonces, por eso es que no se concentra en las paredes, porque ese era el error del Antiguo Testamento. No, no el error del Antiguo Testamento, el error de las personas en el Antiguo Testamento, que malinterpretaron el Antiguo Testamento. Dios no quería que simplemente la persona se concentrara en poner el animal allí, pero en el corazón seguir con su odio, su rencor, su inmoralidad, su concupiscencia. No, él quería que al poner el animal allí en el altar, verdaderamente estuviera arrepentido, que entendiera que ese animalito tuvo que morir por culpa de él. O sea, él era el que tenía que morir, no el animalito. O sea, que la persona llegara con esa convicción ante Dios. Pero eso no fue lo que sucedió. Las personas empezaron a basarse en la circuncisión para decir que ya eran salvos y que no se podían perder. Eran calvinistas antes de que existiera Calvino. Ellos creían que por ya estar circuncidados, por ser descendientes de Abraham, ya estaban salvos. Jesús les viene a decir no. Le dice incluso a este gran maestro de Israel, no, si no nacen del agua y del espíritu, van a morir. Lo que pasa es que espiritualmente hablando, ¿no? Y van a pasar a la condenación si no creen el mensaje y no nacen de nuevo. Es decir, si no tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu. La misma idea de nacer de nuevo, de tener un nuevo espíritu, tener un nuevo corazón, también la encontramos en Ezequiel capítulo 11, los versículos 19 y 20, y Ezequiel capítulo 18, versículo 31, para que vea que este concepto se viene manejando incluso desde la antigüedad. Malaquías también se refiere a una nueva disposición. Este nuevo corazón o nuevo espíritu sería equivalente a decir, debéis nacer de nuevo. O sea, no les decían esa frase, pero prácticamente era un equivalente. Hay dos errores relacionados con el concepto del nuevo nacimiento que vamos a mencionar brevemente en esta parte. Jeremías aclara a la perfección que bajo el sistema del Antiguo Testamento uno nacía en la familia de Dios mediante un nacimiento físico y que luego, cuando ya iba alcanzando cierta edad, entonces iba a ser enseñado en la doctrina de Dios o que conociera a Dios o el sistema de Dios. Pero al mismo tiempo dice Jeremías que el Nuevo Testamento no sería así. No era que tú nacías físicamente en el pueblo de Dios y luego te enseñaban a amar a Dios. No, en el sistema del Nuevo Testamento, primero se le enseña a la persona a conocer a Dios y luego de que conoce a Dios, él tiene fe en Dios, ama a Dios y quiere obedecer a Dios. Entonces, a partir de allí, esa persona nace de nuevo.
claro, cumpliendo los pasos del plan de salvación. Cuando nace de nuevo, entonces, ¿qué se hace? Se le empieza a enseñar, bueno, se le empieza a enseñar ya desde que se le predica, pero luego se comienza un proceso de enseñarle todo el resto de las cosas que Jesús dejó para que le enseñáramos. Esto se enseña también en Lucas capítulo 6, los versículos 44 al 45. Primero escuchamos, en el Nuevo Testamento, primero escuchamos, luego aprendemos y luego venimos u obedecemos. Entonces, decía que habían errores en concepción en cuanto a la secta, ¿no? Primero, por ejemplo, los bautistas que practican el bautismo de infantes, que recuerda que hay varias ramas de bautistas, ponen a los niños ya en la familia de Dios desde el momento en que les bautizan, porque supuestamente a partir de allí, pues ya se anula el efecto del pecado original. Y luego de que ya son parte, según ellos, de la familia de Dios, entonces esperan que vayan creciendo para irles enseñando a conocer a Dios después del nacimiento. Pero recuerde, Jeremías revela que este era el orden del proceso en el Antiguo Testamento, que primero nacías y luego te enseñaban, pero que sería a la inversa en el Nuevo Testamento o en el Pacto. Primero te enseñan, luego naces de nuevo y entonces se continúa un proceso de enseñanza. Segundo, los calvinistas y los seguidores de John Wesley o wesleyanos tienen el orden a la inversa, porque ellos afirman que el pecador recibe una operación directa del Espíritu Santo para salvarlo, y a eso le llaman el nuevo nacimiento o la regeneración. Y que luego de que el Espíritu Santo hace eso y la persona ha nacido de nuevo, le enseñan a conocer a Dios. La doctrina calvinista dice que Dios da la fe mediante una operación directa, milagrosa, sobrenatural del Espíritu Santo. Luego al convertido se le enseña a conocer la voluntad de Dios. Lo que defienden los calvinistas no puede ser el nuevo nacimiento, porque están cambiando el orden que Dios dio para el nuevo nacimiento según el Nuevo Testamento. Esto es parte del trasfondo de la epístola a los Gálatas, que si tenemos tiempo estaremos viendo sobre todo dos pasajes de esta maravillosa epístola. Bien, permítanme un segundo. Allí, que la ventilación nos está nublando la visión. Bien, decía que este mensaje o esta enseñanza es parte de lo que va a explicar el apóstol Pablo en su epístola a las iglesias en Galacia. Los maestros judaizantes habían llegado por allí y estaban haciendo un trabajo terrible. Estaban intentando convencer a la gente, a los gentiles sobre todo, de que el camino para llegar a ser hijo de Dios era por medio de obedecer también el Antiguo Testamento. Ellos enseñaban sobre la circuncisión, sobre la ley, la observancia del sábado, el abstenerse de comer ciertos alimentos, etc. Su idea de la condición de hijo de Dios era que primero la persona se volviera un seguidor judío, lo que ellos llamaban un prosélito judío, para poder entonces llegar a ser un hijo de Dios. Primero tenía que cumplir con esos ritos, primero tenía que cumplir con esos preceptos y entonces podía hacer lo demás para convertirse en un hijo de Dios. Este es el por qué Pablo expone la verdad de que la condición de hijo viene no por medio de seguir la ley de Moisés, como hoy todavía siguen predicando adventistas y algunos otros, sino por la fe. Y recuerde que cuando se utiliza fe en estos contextos se refiere al Nuevo Testamento. Nunca se le llamó así al Antiguo Testamento, se le llamó así y se le llama así al Nuevo Testamento en la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos la salvación, el perdón, la justificación? ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por obedecer la fe, no por obedecer preceptos, como digo, del Antiguo Testamento. Entonces los judíos estaban, como dice el pasaje de Gálatas, confinados bajo la ley. Vamos a ver este pasaje. Vamos a ver este pasaje. Ok, teníamos por aquí. Estaban confinados bajo la ley de Moisés. Vamos a ver ahorita el pasaje de Gálatas capítulo 4, los versículos 1 al 7.
pero esta diapositiva está mal ubicada. De todas maneras, para ya no cambiar el orden, los resultados del nuevo nacimiento, según el apóstol Juan, son que ya la persona no practica el pecado. Dos, más bien se abstiene del pecado. Tres, debido a eso, Satanás ya no tiene influencia sobre él, ya no lo puede conducir a la práctica del pecado. Y cuatro, siendo que ya tiene ese dominio, entonces la persona ha vencido al mundo o ha triunfado sobre la esclavitud al pecado mediante la fe. Todo esto explicado por Juan en la primera carta, capítulo 5, versículo 4 y el versículo 18. Así que ahora sí, nos vamos a ubicar en el pasaje que iba a ir mencionando. Los judíos estaban confinados bajo la ley o la ley de Moisés. Recuerde que Pablo muchas veces menciona la ley, pero ya se está refiriendo a la ley de Moisés. Las personas que le escribían, las personas a las que él escribía, las personas que estaban leyendo estas palabras, ya entendían que el término nomos, en este caso, se refería específicamente a la ley de Moisés. Muy pocas veces el apóstol iba a utilizar esta expresión sin referirse específicamente a la ley de Moisés. La ley de Moisés iba a ayudar o debía ayudar a los judíos a llegar a el destino que tenían que llegar, que era creer en Jesucristo, es decir, creer en la doctrina del Nuevo Testamento, obedecerla y así poder ser salvos. Considere que es interesante que estas personas estaban en la condición o en la ventaja de tener la información, de tener la capacitación y la instrucción para llegar al Nuevo Testamento y luego soltar ese barco. Es como una barca, vamos a decirlo así, que te cruza a través de el lago de tu ignorancia. No conocías cuál era la voluntad de Dios, no conocías cuál era el plan de Dios. Entonces Dios te permite irlo entendiendo poco a poco, me refiero al judío, te mete en esa barca llamada la ley de Moisés y a través de ese recorrido por aquel mar van los judíos siendo enseñados para que pudieran entender luego muchas cosas. Por eso cuando Jesús se encuentra a aquellos que iban camino a Emaús, dice que empieza a citarles que el Antiguo Testamento, todo lo que el Antiguo Testamento decía de él en la ley, en los profetas y en los salmos, indicando con esto que allí estaba toda la información. Lo que faltó fue discernimiento. Lo que faltó fue un enfoque espiritual de los mandamientos y de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero el judío tenía esa ventaja, tenía esa bendición. Pero bueno, la fe estaba en el punto exacto, preciso para ser revelada mediante los escritos y predicación de Pablo y de los otros apóstoles y profetas, naturalmente. Luego Pablo comienza a discutir el tema de la adopción o del nuevo nacimiento en Gálatas capítulo 4, versículo 5. La palabra que se traduce allí en ese contexto, adopción, es una palabra que se refiere a esa condición de hijos que da Dios tanto al judío como al gentil. La adopción de Efesios 1:5, por ejemplo, se da por medio de Jesucristo, al igual que la de Gálatas 4:5, indicando que se está enseñando este mismo concepto. Entonces vamos a leer este pasaje, Gálatas 4, 1 al 7, y vamos a ver si nos da tiempo de hacer el comentario o análisis detallado. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por Dios, de Dios, por medio de Cristo. Bien, observe un poco el texto. ¿Por qué será que estamos trayendo este texto a colación si estamos hablando del nuevo nacimiento? ¿Por qué será que lo traemos a colación si ahí no habla casi que nada del nuevo nacimiento, excepto el punto de la adopción? Pero ¿por qué este pasaje? ¿Qué menciona este pasaje que activa a los calvinistas y semicalvinistas? ¿Cuál es el nombre que está allí
que ellos creen. Pueden usar el chat también. Es un solo término y no es el término adopción, tampoco el de hijos. ¿Cuál es el término allí que utilizan los calvinistas para justificar con este texto lo que enseñan sobre el Espíritu Santo? ¿Cuál sería allí? ¿El término o la expresión? ¿Quién desea participar? Pueden escribir así. No voy a decir su nombre. Usted puede dar su respuesta. No voy a decir su nombre por si se equivoca. ¿Alguien desea participar? Voy a ponerlo incluso así, un poco más fácil. Cuando hablamos de este tema de la obra del Espíritu Santo y no coincidimos incluso con hermanos de este pasaje, ¿cuál es la expresión que estos hermanos utilizan para decirnos que el Espíritu Santo actúa de manera, no actúa, que el Espíritu Santo ha entrado en nosotros? ¿Sí? Que el Espíritu Santo nos es dado personalmente. Bueno, ya dije la expresión, es que miren, ¿vio? Al final de dar tantas pistas es que termina usted diciendo cuál es la respuesta, ¿no? Es la expresión, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. ¿Cuál espíritu es ese? Porque ahí lo encontramos en mayúscula, pero resulta que esto es una traducción. En el original, todas las palabras están escritas en minúsculas o en mayúsculas, porque no se combinó mayúsculas y minúsculas, sino hasta el siglo X. Por lo tanto, nadie puede utilizar los manuscritos originales para decir, mira, aquí hay que ponerlo en mayúscula. No. Espíritu, para saber si va en mayúscula o minúscula, se tiene que estudiar el contexto. Muchas veces el traductor no hace bien su trabajo y se deja llevar por su prejuicio, por lo que él piensa que debería ir, en lugar de analizar bien el contexto y sacar conclusiones correctas. Bueno, eso de que Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo ha provocado confusión, ya decía, incluso entre los hermanos. Así que por eso este es un pasaje que hay que explicar muy bien. Entonces vamos allá, vamos a esa labor. Vamos al comentario sobre Gálatas. Bien, dice primero, pero, y es el griego de, se utiliza comúnmente como una partícula adversativa cuando se traduce pero, es decir, una partícula que habla de un contraste con lo que venía mencionando anteriormente. Esta probablemente continúa las ideas de la lección anterior, la lección que estuvimos estudiando antes de esta. Pablo desarrolla la condición de hijo del cristiano con otra ilustración en la cual contrasta la vida de un hijo o un niño, una persona que aún no ha alcanzado la mayoría de edad, y la de un esclavo con la condición, o sea, estas dos, la condición de un hijo en edad todavía de no tomar decisiones, la condición de un esclavo y estas dos compararla con la condición de un hijo que ya ha alcanzado la madurez, que ya ha alcanzado la edad de responsabilidad y por lo tanto está en la libertad de tomar decisiones. Vamos a seguir. También digo, dice, también digo, el término ahí, epso, y viene de epi y significa en cuanto a. Es decir, voy a seguirme explicando, o se los voy a detallar aún más. Dice, entre tanto, ¿qué es ese entre tanto? Dice allí el término, que es, a ver, entre tanto es oson, y luego dice que menciona el término tiempo, el término crono, que simplemente se refiere a una, puede referirse a una fecha específica, como puede referirse a un conjunto de condiciones que se cumplen a través del tiempo. Por ejemplo, el que un niño llegue a una edad en la cual puede reclamar su herencia. Entonces va precisamente el apóstol a explicar eso. Dice, entre tanto que el heredero, es decir, mientras pasa el tiempo suficiente o mientras pasa el tiempo necesario, no puede el heredero hacer cosas cuando él quiere. Tiene que esperar que transcurra el tiempo que la autoridad ha determinado, en este caso su padre.
El heredero es alguien que ahí se utiliza la palabra clerónomos, alguien que recibe mucho, alguien que es heredero, alguien que recibe la posición que le ha sido asignada por derecho, por su condición como hijo, dice el lexicógrafo Taller. Dice, mientras que el heredero es niño. ¿Qué es un niño? Obviamente un infante, un niño pequeño, un menor que aún no ha alcanzado la mayoría de edad. En esta etapa, el niño requiere que otro tome las decisiones por él. No lo requiere en el sentido de que él lo pide, sino de que lo necesita. Entonces, ¿qué pasa cuando está en esa edad? Dice el apóstol Pablo, que en nada difiere. O sea, no lleva el término allí, difiere, implica que no toma direcciones diferentes, que no toma caminos diferentes. ¿A quién? Dice del esclavo. El término allí es doulos, que viene de una raíz que significa capturar o atrapar. Por lo tanto, se refiere a alguien que es un esclavo, que es un sirviente, un hombre de condición servil. Dice que el niño menor, el niño que aún no puede tomar decisiones y que está sujeto a otras personas, aparte de su padre, no tiene mucha diferencia con el esclavo, que tampoco puede tomar decisiones por sí mismo, sino que depende, en este caso, de su amo. A pesar, va a continuar diciendo el apóstol, de que el niño es Señor, y utiliza un término que yo creo que nosotros usamos también mucho en nuestras clases y predicaciones, porque es también el término que se le aplica a nuestro Señor Jesús. Lo acabo de decir en español, y es el término griego Kyrios, que es Señor. ¿Qué es lo interesante de este término? Que según Taller implica una autoridad moral limitada donde aquel que ejerce dicha autoridad se preocupa mucho, se interesa en gran manera en aquellos sobre los cuales él tiene autoridad. Es interesante. ¿Por qué? Porque alguien puede ser un gobernante, un dirigente, pero puede ser déspota. Entonces, como a esa persona no le interesa a la gente a la que gobierna o a la que dirige, a esa persona no se le llama Kyrios. Se le llama Kyrios al que tiene autoridad, pero él quiere el bienestar de aquellos sobre los cuales lo han puesto a él. Entonces dice, aunque el niño es ese señor, mire, el niño está siendo entrenado para ser el señor de esa casa, el que va a cuidar de todos allí, el que va a velar porque siempre estén bien. Aunque es señor, todavía tiene que pasar un tiempo, dice, bajo tutores. Aquí el término epitronus. Epitronus es alguien a quien se le ha confiado algo debido a su cuidado y honor, es decir, a que cuida con diligencia, con entrega, con responsabilidad y es una persona de honor. Usted puede entregarle su bien más grande, que es el de sus hijos, y esta persona hará un trabajo honroso u honorable. Es como un supervisor, va a ser como un superintendente, un mayordomo, un administrador, un guardián. Todas estas son posibles traducciones de este término. Alguien bajo cuyo cuidado o tutelaje va a estar ese niño menor o van a estar esos niños menores mientras, bueno, particularmente ese niño menor, mientras alcanza, recuerde, el tiempo asignado por la autoridad. Sea porque la autoridad haya muerto, como pasaba mucho entre los reyes de Israel y de Judá, que pues moría el padre a muy temprana edad y el niño tenía que asumir. Yo creo que Salomón lo hizo a los 8 años, si no me equivoco, así que imagínense a qué edades a veces había que empezar a hacer esta labor de dirigente porque moría o de heredar no solo las dignidades de rey, sino también todas las posesiones y todo aquello involucrado en los reinos, porque tu padre moría estando tú muy joven. Dice que está bajo tutores y curadores también, dice. Aquí el término es oikonomus. Los oikonomus o curadores no es que eran personas que estaban sanando heridas de los enfermos. Bueno, probablemente sí lo hacían porque también eran esclavos, pero no se refiere a eso el término. Aquí se refiere a un administrador de una casa o de los asuntos de una casa. Otra vez, un mayordomo, un superintendente, ya sea que se eligiera un hombre libre para dedicarse a esa labor o se eligiera un esclavo también, a tu mejor esclavo, el de más confianza,
lo podías poner también en ello. El propietario le encargaba a esta persona, a este tutor, a este curador, el manejo de sus asuntos, que atendiera todo lo relacionado con sus recibos o facturas, lo que en aquel tiempo no se manejaría en esos términos, y los gastos que involucrados. También tenía que ver con asegurarse de que le llegara a cada siervo y a los hijos su porción adecuada de cada día. Así que imagínense la gran confianza que había en él. Dice Taller, nos explica todo esto también en su léxico de palabras del Nuevo Testamento. Entonces, en resumen, el mayordomo atiende a la propiedad, pero este al que se refiere Pablo, particularmente a la de mayor valor para el jefe de la casa, como eran sus hijos. Otra vez va a repetir el concepto del tiempo y va a decir el apóstol Pablo, hasta el tiempo señalado. El término allí, tes protesmios o protesmias, tiene que ver con anticipación, asignar o determinar una fecha o un periodo de tiempo o un plazo. Entonces, ya Dios lo venía anunciando a través de sus profetas, Dios venía a través de varios libros del Antiguo Testamento y en la predicación, por decirlo así, en vivo, de estos profetas, Dios venía dando luz sobre que se acercaba el tiempo. Dio profecías a través de Daniel, a través de Isaías, que mostraban qué circunstancias y qué factores iban a señalar a los judíos que ya estaba llegando ese tiempo, ¿verdad? Refiriéndose, por ejemplo, a la venida de Jesús. Acá el apóstol recuerda que está ilustrando con esa frase el hecho de que el padre dice, mira, te voy a dar a mi hijo para que tú le administres los bienes que yo tengo para él hasta este plazo, durante este tiempo. Eso lo pone el patros o el proveedor o protector o originador o ancestro o padre. Luego dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos, y es interesante esta expresión, en esclavitud. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque miren que los judíos se sentían en un sentido superiores a los gentiles, pero Pablo les dice aquí que miren, anteriormente a todo esto éramos niños y estábamos en esclavitud, una expresión que indica hacerse esclavo, ser reducido a esclavitud, según Taller. Bajo los rudimentos, dice, habíamos estado esclavizados bajo los rudimentos. Ese término rudimento literalmente significa las primeras cosas bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino, mire otra vez el uso de esto del plazo, pero cuando vino el cumplimiento, aquí utiliza el término plerónamo. ¿Qué significa? Etimológicamente es lo que ha sido llenado, lo que está lleno o aquello que llena a otra cosa, dice Taller. ¿Y qué es esta cosa que había que llenar? Bueno, imagínese ese reloj de arena, ¿no? Que había que llenarlo con ese elemento para poder medir el tiempo. Dice, bueno, Dios se encargó de llenar la agenda, se encargó de decir, esta va a ser la fecha y estos van a ser los eventos. Cuando llegó ese momento, esa época, dice que Dios envió a su hijo. Y aquí el término es un término que significa enviar con una comisión, es decir, no una comisión de que venían los ángeles con él a ayudarle, que también, pero con una comisión como la nuestra. Nosotros tenemos la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Bueno, Cristo tenía la comisión, Lucas 19:10, de venir a buscar y salvar lo que se había perdido a través de la predicación del evangelio y de que él pudiera, a través de los apóstoles, lograr dicha predicación. Dice que vendría este hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Recuerda que el término redimir es un término que significa rescate. Pablo le está diciendo a estos judíos que se creían mejores que los gentiles o superiores, que Cristo tuvo que venir a rescatar a los que estaban bajo la ley, que no son otros que ellos, los judíos. Los judaizantes necesitaban entender que la muerte de Jesús no solamente redimía o rescataba a los gentiles de la esclavitud, del pecado, de los vicios, del paganismo, de la idolatría, sino que también esa muerte del Señor
redimía o rescataba a los judíos de su condición, que debido a que no podían heredar, no era diferente a la de un esclavo. Imagínense un esclavo en aquellos tiempos, ¿qué podía hacer? Podía reclamarle al dueño de la casa que le diera sus bienes, no podía hacerlo. Él solo estaba allí para servir. Entonces, asimismo, el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos, pero ustedes ¿de qué sacan pecho? Si es que ustedes no podían heredar tampoco, en la condición en la que ustedes estaban, no podían heredar. Nadie podía heredar, ni judíos ni gentiles. Tenía que llegar Cristo y tenía que ayudarles a ustedes dándole la condición de hijos, tanto a unos como a otros, para poder tener derecho, acceso a la herencia. Pero antes de eso, tanto el uno como el otro, por una razón o por otra, de una manera o de otra, no podían heredar. Va a decir el autor de Hebreos, que probablemente también haya sido Pablo, en 11, 39 y 40 de Hebreos, capítulo 11, versículos 39 y 40, que Dios proveyó que un grupo no fuera justificado aparte del otro, ni los del presente justificado aparte de los del pasado, ni los gentiles justificados aparte de los judíos. No hay un camino para judíos y un camino para gentiles. Un plan de salvación para ellos y un plan para nosotros. Una manera en la que se salvaban los del Antiguo Testamento y una manera en la que nos salvamos los del Nuevo Testamento. No. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre. Entonces, desde Adán, desde Adán hasta que se acabe el mundo, todas las personas que sean justificadas por Dios serán justificadas a través de la obra redentora de Cristo. Todos. Entonces, el judío en ese sentido no tendría ventaja. Tenía ventaja de que conocía la voluntad de Dios, tenía las escrituras, tenía el templo donde se manifestaba Dios y sí tenía ventajas y sí tenía privilegios. Todos estos, no tanto ni por ellos mismos, sino por Abraham. Pero en cuanto a la salvación, no eran diferentes a los gentiles. Pero sigue diciendo, porque el tiempo anda a caballo y nosotros a pie. El tiempo. Y dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahí estábamos. Ahora sigue, a fin, es decir, el propósito de esto era que recibiésemos la adopción de hijos. Un término griego se utiliza allí que significa tomar a alguien como si fuera tu hijo. Ya sabemos lo que es adopción. Seguimos. Y por cuanto sois hijos, ahora sí, ya te dio esa condición, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Y cuál es el espíritu de su Hijo? ¿El Espíritu Santo? ¿El espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo? Bueno, tendría usted que buscar pasajes en la Escritura que hablen de el Espíritu de Cristo, refiriéndose al Espíritu Santo. Pero más que eso, más importante que eso, es analizar el contexto de lo que Pablo viene hablando, razón por la que hemos dedicado tanto tiempo a este pasaje de Gálatas. ¿Por qué? ¿Qué es el espíritu del Hijo aquí? ¿Es el espíritu del Hijo de Dios? ¿O es el espíritu de Hijo, con minúscula, espíritu y también el término Hijo, los dos con minúscula, refiriéndose a qué? A lo que venimos hablando. Hay un contexto. El apóstol viene hablando, lo vimos también en Juan 3:35 y Ezequiel y varios pasajes de la Escritura, Jeremías 31, que vimos que el hombre necesita un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva mentalidad, una nueva disposición. Entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? En el contexto ha de referirse a la condición de hijo y no al Espíritu Santo. El Espíritu, la disposición mostrada por Cristo cuando obedeció a Dios como un hijo obedece a su padre. Lea Hebreos 5:7 al 10 y recordará esa enseñanza. Ahora, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué? Porque hay otra razón por la cual no puede referirse este texto al Espíritu Santo, aunque los traductores, por lo menos nuestra Reina Valera, lo colocaron en mayúscula. Porque luego dice, el cual clama, Abba, Padre. El término Abba también significa padre, es arameo. Y
Acá nosotros no lo notamos, pero para el que lo leyó de la mano de Pablo, él lee un término en arameo y un término en griego. Leería Abba Patros o Pater. Entonces leyó en arameo y leyó en griego, representando a ambas lenguas, a judíos y a gentiles. Ambos claman a Dios como Padre. Mire que el Espíritu Santo no es judío para hablar en arameo o para dirigirse al Padre en arameo. El Espíritu Santo no es gentil para que se dirija a Dios en griego. ¿Quiénes eran los que hablaban en un idioma y el otro? ¿A quiénes representaba un idioma o al otro? A estos miembros de la sociedad llamados judíos, una nación, y gentiles, todo el resto de naciones. Entonces, el griego en ese tiempo, recuerde que era el idioma universal, era como decir hoy, eh, y aún más el inglés. Entonces, no existe una base bíblica para que aquí se haga una referencia al Espíritu Santo, ya que no enseña la Biblia en ninguna parte que Él le llame Padre al Padre. Eso usted no lo va a encontrar. El Espíritu Santo, llamándole Padre al Padre, no, porque el Espíritu Santo no fue engendrado a través de María, porque el Espíritu Santo no fue declarado hijo con poder a través de la resurrección. Eso no se dio, eso lo vimos en el Hijo de Dios, Jesús, y no en el Espíritu Santo. Pero para que no quede ninguna duda, avanzamos aquí. Se me había quedado la última parte, y disculpen, de la diapositiva. ¿Por qué no puede ser? Primero, porque el contexto viene hablando de adopción, no viene hablando de la obra del Espíritu Santo, viene hablando de la adopción de hijos que realiza Dios a través de conocer y obedecer el Evangelio, es decir, obedecer a Dios. Allí ese nuevo nacimiento se refiere a un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva disposición, el espíritu de hijo o la condición de hijo. Segundo, no hay un precedente bíblico, como ya hemos mencionado, donde el espíritu le llame al Padre Padre, ya que más bien Juan 3:16 dice que Jesús es el unigénito, el único hijo en ese ámbito, en ese nivel, es el único hijo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo no es hijo de Dios en el sentido que Jesús lo es, entonces no va a llamar al Padre Padre. En cambio, nuestro espíritu sí, o nosotros, ¿no? Tercero, esta es la única interpretación que está en armonía con la gramática. ¿Por qué lo digo? Porque el término clama está en singular, al igual que el término hijo. Por lo tanto, gramaticalmente, en español, en griego, bueno, no sé si en cualquier idioma, clama está relacionado con espíritu. El espíritu del que está hablando ahí clama Abba Padre. Porque algunos han querido decir, dicen, no, 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 clama nuestros corazones. No, disculpe, disculpe. Vamos a salirnos incluso del español. En griego no es posible relacionar clama con corazones, porque clama está en singular y corazones está en plural, y no se permite eso en el griego. Entonces, clama, el único antecedente que tiene en singular es espíritu. Por lo tanto, la regla dice que el autor está diciendo, el autor está afirmando que el espíritu del que está hablando allí clama Abba Padre. No puede ser el Espíritu Santo, porque ya dijimos en el punto 3, no ha sido engendrado por Dios y Jesús es el unigénito. Y cuarto y último, no puede haber un ingreso literal del Espíritu Santo en un lugar figurado. ¿Por qué lo decimos? Porque dice que ese espíritu del que está hablando entró a nuestros corazones. Pero resulta que ya sabemos que nuestros corazones no se refiere al músculo que tenemos allí en el pecho, sino que es un término figurado que se refiere a nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra capacidad de razonar, de tomar decisiones, etcétera. Pero note esto, y esto es importante, interesante, y que sea lo último que nos quede. Si usted se olvida de todo lo demás, recuerde esto. El el Espíritu Santo, es alguien, literalmente. No es una leyenda, no es un mito, es alguien literal. Corazones es un lenguaje figurativo. Algo literal no puede entrar en algo figurativo o figurado.
Tengo dudas sobre si es figurado o figurativo. Pero lo literal no puede entrar en lo figurativo. El Espíritu Santo no puede entrar en los corazones porque los corazones es una expresión figurada. Entonces, ese es otro motivo por el cual el texto no se está refiriendo al Espíritu. Se está refiriendo a la disposición. Es así. La disposición nuestra, la actitud nuestra, la nueva mentalidad, es un tema espiritual. Ese tema espiritual, abstracto, ese sí lo podemos relacionar con el corazón, como cuando le decimos a alguien, te amo con todo el corazón. Pero sabemos que el corazón eh, no es literal. Pero estamos hablando también del amor, que es algo abstracto. Entonces, ahí sí combinan los dos. Pero decir yo que alguien literalmente va a entrar a algo figurado, eso es más que un milagro. Eso es un imposible. Entonces, no se está refiriendo al Espíritu de Dios, sino a esa nueva disposición, esa nueva forma de ser, de pensar, de actuar, que es producto del nuevo nacimiento, como lo vimos también en el texto de Primera de Juan. Bien, el tiempo ha vencido, amados hermanos, así que vamos de hecho, no solamente el tiempo ha vencido, quiero aclarar que también el tema ha concluido porque este tema simplemente buscaba mostrar lo que significaba el nuevo nacimiento, ir al texto de Juan 1:12, también ir al texto de Juan 3:3 al 5, considerar este pasaje de Gálatas capítulo 4, también el de Gálatas capítulo 3, 26 y 27, este de 4:1 al 7, porque pareciera que todos esos están hablando de la obra del Espíritu Santo, pero ya luego entendemos cómo y en qué, y nada tiene que ver con lo que mencionamos recientemente. Pero claro, no se me adelante que ya habrá lecciones totalmente exclusivas acerca de eso, de si entró o no entró, cómo entró, en el corazón, esto y lo otro. Por el momento solo estamos dejando una base. Así que hasta aquí nuestra lección, el nuevo nacimiento.